doctor Enrique Salazar Fernández, ponente del día de hoy. El tema a tratar es el recurso de apelación y la nulidad de la sentencia en el proceso civil. Esto continuando con las conferencias gratuitas denominadas Viernes Jurídico. Invito a los presentes a ponerse de pie para escuchar la nota de nuestro himno. Viva el ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. El doctor Enrique Salazar Fernández es abogado egresado de la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo, profesor de Derecho Procesal Civil de la Universidad Señor de Zipán y de la Universidad San Martín, magíster en Derecho Civil. También el doctor desempeña las funciones actualmente de Procurador Público Regional. Invitamos al doctor Enrique Salazar para que exponga el tema del día. Recibimos al doctor con un fuerte aplauso. Buenas noches, señores representantes del Consejo Directivo del Colegio de Abogados, señores colegas, señores estudiantes. Para mí es muy grato estar aquí para dar una conversación, una charla sobre el tema que me había encomendado el señor decano. En principio yo debo nuevamente felicitar a las personas que están acá por el hecho de que están pendientes de una capacitación. El abogado que no se capacita es cada día menos abogado. El estudiante que no se capacita y obviamente es cada vez menos estudiante. Finalmente la competencia en la calle es dura y es necesario que ustedes estén permanentemente capacitándose sobre determinados temas. Yo les traigo un tema en coordinación con
con Víctor Anacleto, el decano de este ilustre Colegio de Abogados, sobre nuestra preocupación conjunta de las nulidades que ocurren en el proceso civil, específicamente en el tema del proceso civil, la nulidad exactamente. Y la siguiente, solamente a modo de presentar el caso, ustedes ya conocen que la Municipalidad de Chiclayo ha comprado un inmueble por $3 millones, el local de la Mutual Chiclayo, en frente a la plazuela. Ha sido un escándalo que se ha suscitado en Chiclayo porque el alcalde Edo Torres compró el inmueble. Pero eso, para que la Mutual lo pueda vender, tuvo que tener un proceso judicial para que se declare que es dueño de un porcentaje muy fuerte de ese edificio que está frente a la plazuela. En ese proceso yo intervine a partir del año 2003. Ese proceso es un proceso de conocimiento y es un proceso que está ahí. Solamente a modo de presentarles qué efecto nocivo tiene declarar la nulidad de las sentencias por simplemente declarar la nulidad, nada más, ¿no? Y ese es el tema que vamos a presentar. El expediente es el 1473-98. La materia es declaración de derechos sobre el edificio de Mutual. Demandante Mutual Chiclayo versus la demandada Beneficencia Pública de Chiclayo. Primera sentencia, el caso comenzó en marzo de 1998. En marzo del 98. La primera sentencia se emite el 25 de enero del año 2002 y el juez del quinto juzgado civil declara improcedente la demanda. Se apela a la sentencia, el abogado aquel entonces apela a la sentencia y la sala civil declara nula esa sentencia y le dice pronúnciate sobre el fondo, le dice así. Porque como era improcedente la demanda, la sentencia, el juez no se iba a pronunciar sobre el fondo, sino simplemente con un requisito de procedibilidad. El juez, ante la nulidad de la sentencia, vuelve a emitir su segunda sentencia el 30 de abril del año 2013 y vuelve a declarar improcedente la demanda del Mutual. Nuevamente se apela y la sala nuevamente declara nula la sentencia. Una segunda nulidad y le vuelve a decir pronúnciate sobre el fondo del asunto porque ha dicho improcedente. Nuevamente el juez, esta vez el mismo juez, en la tercera sentencia dice bueno, pues quieren que me pronuncie sobre el fondo del asunto, pues infundada la demanda del Mutual, no tiene derecho a ninguna declaración de propiedad sobre el edificio. Se apela al Mutual la sentencia y por una tercera vez la sala civil declara nula la sentencia y le dice valora bien la prueba. Ya no le había dicho pronuncie sobre el fondo, ya se pronunció sobre el fondo, pero le dice valora bien la prueba. Infundada. Al 20 de mayo del 2007 sale la cuarta sentencia, ya con otra jueza. Esa otra jueza, en el juzgado, analiza el tema, mire la diferencia de años del 2004 al 2007, ¿no? Y declara fundada la demanda Mutual por fin. Esta vez la beneficencia apela y la sala vuelve a emitir una cuarta sentencia anulatoria. Yo intervine a partir de la tercera sentencia en la vista de la causa de la tercera. Y yo les pedí, así, de manera expresa, le pedí a los señores vocales que emitan un pronunciamiento sobre el fondo del asunto y no declaren improcedente, porque lo que nosotros queríamos como Mutual, queríamos decir, saber si somos dueños o no somos dueños de nada, pero que me lo digan en una sentencia de fondo. Pero la sala declaró nula la sentencia y se dio la cuarta. En la cuarta, la jueza dice fundada la demanda, se declara que hay un porcentaje muy alto de edificios de propiedad de Mutual Chiclayo, pero la sala, su cuarta sentencia, dice nula la sentencia. Se emite una quinta sentencia por la jueza, nuevamente la misma jueza, y el 26, miren la diferencia de fecha, del 2007 al 2009, y la sala, perdón, la jueza declara fundada la demanda de Mutual nuevamente, corrigiendo todos los problemas que había advertido sobre el fondo del asunto, y esta vez llegó a la sala civil, pero ya no eran los mismos jueces superiores, sino que había un juez nuevo ahí, un juez de primera instancia que había sido promovido a juez superior. Entonces a él, como juez joven, le encargaron el caso y el juez un expediente de alrededor de más o menos unos 70 centímetros de alto, y lo leyó, lo estudió y declaró, revocó la sentencia que declaraba fundada la demanda y la declaró infundada, ¿no? Mutual pierde. Contra esa sentencia de sala
Mutual presenta una casación y la Corte Suprema declara nula la sentencia de vista que había revocado, declaró infundada y dice: te has equivocado de cabo a rabo. Pronúnciate bien, le dice. Entonces, la Corte Suprema reenvía el caso nuevamente a una séptima sentencia de la Sala Civil. Y esta vez la Sala Civil confirma la sentencia del 26 de junio de 2009 y declara fundada la demanda, y eso ocurre el 4 de octubre del 2012. Contra esa sentencia que confirmaba y por fin declaraba fundada la demanda, la beneficencia presenta su recurso de casación y la casación fue declarada finalmente improcedente y el caso terminó. Entonces, ustedes ven el temita que yo voy a trabajar, ese tema del recurso de apelación y la nulidad de las sentencias. Si se dan cuenta, miren el íter procesal que ha tenido el tiempo desde marzo del 98 hasta el año 2013 que terminó el caso. O sea, 10 años, ya han ocurrido aproximadamente 8 sentencias por cada 8 sentencias, ¿no? Y en realidad las primeras, nulidad, fue porque los jueces no resolvían el fondo del asunto. Para la siguiente. Entonces, siempre me llamó la atención el tema y los problemas que pueden haber, aparte de otros probablemente, sería interesante decir cuáles son las atribuciones del juez superior que conoce el recurso de apelación. ¿El recurso de apelación promueve un nuevo juicio o es solamente una revisión de la sentencia? ¿En qué casos puede el juez superior, al resolver un recurso de apelación, decretar la nulidad de las sentencias? Esos temas nosotros los vivimos a diario. Y ahora que estoy en un cargo público y que antes como abogado tenía un caso al año, ¿no? Ahora que como funcionario del Estado tengo un promedio de 3.000 procesos al año, entonces yo tengo por un promedio de 150 resoluciones diarias que reviso, y uno se da cuenta cómo es que la sala está trabajando, como lo voy a mostrar de acá, el tema de las nulidades y de la posición que deben tomar doctrinariamente sobre ese tema de acá. Lo voy a contar. Pasa, por favor. Para hablar del recurso de apelación hay que fijarnos en el tiempo, o sea, cómo es que se origina y qué es lo que había y cómo ha evolucionado este recurso de apelación a través del tiempo y de las escuelas para poder señalar cuál es su contenido. Entonces, primero es que el recurso de apelación aparece en Roma, obviamente, y se conocía como la apelatio, ¿no es cierto? Pero esto aparece con ciertos requisitos. Primero es que la sentencia debía ser válida, o sea, debía tener todos sus requisitos muy formales, porque el derecho romano era muy formal, todos los requisitos, porque si no tenía los requisitos era una nula sentencia, una nula sentencia. Si es nula sentencia, entonces no se requería de un recurso de apelación, simplemente se le pedía al pretor que la declare así. Sin embargo, contra esta sentencia, nuevamente, con pasa el tiempo, aparece el recurso de apelación, pero inicialmente este recurso de apelación importaba, al crear una instancia superior, creaba un nuevo judicio, es decir, le facultaba al superior a hacer un nuevo juicio, sobre todo un nuevo enjuiciamiento, una nueva sentencia en la que pase a procesar y analizar todo lo que había ocurrido en primera instancia. Si el juez de primera instancia, el pretor en ese entonces, ¿no? El pretor recibía las alegaciones, escuchaba las partes, fijaba la litis contestación, que se conocen como puntos controvertidos, y luego las pruebas, las alegaciones y la sentencia, pues bien, el juez de apelación en Roma, ¿qué es lo que hacía? Volvía a evaluar todo el asunto nuevamente y no necesariamente lo apelaba. Ese sistema se conoce como un nuevo judicio, un nuevo juicio, pero además en Roma era posible tantas apelaciones como instancias jerárquicas podía tener el imperio. Así podían haber hasta 3 o 4 apelaciones. Había una apelatio, había una suplicatio, había un recurso frente al rey y tal. Entonces, eso va cambiando. Entonces tenemos, si cada cosa, tenemos un nuevo juicio y tenemos varios niveles, varias instancias. O sea, las apelaciones eran varias sobre la misma sentencia, la siguiente. Ya en la época medieval cambia la cosa. A partir del año 529 más o menos viene el código de Justiniano, el Codex Justinianus, ¿no? Ese es realizado por un rey de Roma, pero el rey de Roma de Oriente, el que logra canalizar y logra resumir toda la legislación dispersa del derecho romano y hace varias cosas. Entre ellas, una de las cosas que hace es que cambia el modelo. Primero, se va insertando poco a poco un tema
nuevo, que es la querela nullitatis. O sea, un procedimiento específico dentro de la apelación para denunciar los errores procesales, ¿no? Lo que, como dicen en doctrina, el error improcedente, el error procesal. Entonces, ese error procesal determinaba la nulidad de la sentencia. Hay un error procesal. Pero luego, en el derecho germánico, va cambiando el tema. Cambia y crea un nuevo sistema para resolver el recurso de apelación. Aparece la apelación revisión, en la cual únicamente se le confería al juez superior que va a resolver la apelación, se le confería únicamente el poder de revisar la resolución misma, no revisar todo el juicio nuevamente. Todo el juicio significaba las alegaciones, las pruebas, ¿no? Todo lo que puede generar una primera instancia. No, simplemente vas a revisar en el derecho germánico la resolución que tienes entre manos. Recuerden una cosa, el artículo 370 del 364, perdón, del Código Procesal Civil señala de que el recurso de apelación tiene por objeto revisar o reexaminar la resolución. Revisar para que se anule o se revoque, dice así. Esas son nuestro Código Procesal Civil. Entonces, surge ahí la apelación revisión ya en el derecho intermedio, en el derecho italiano, en el derecho germánico. Surge además un principio que se conoce como el doble o triple, doble y conforme. Es decir, el caso se acaba solo y cuando existan dos sentencias conformes. O sea, una sentencia de primera instancia fundada y una sentencia de segunda instancia fundada, el caso terminaba. Ya no había una cuarta, una tercera instancia, una cuarta instancia. Solamente se requería dos nada más. La siguiente. El primer sistema en el cual está diciendo que el juez debe hacer un nuevo juicio total, sobre, o sea, el juez del superior, el juez de la apelación, tiene que hacer un enjuiciamiento total. Al igual, de la misma manera como lo ha hecho el juez de primera instancia. Este aparece, le decía, con Justiniano en el 530, en virtud, bueno, ¿y qué es lo que había? Había la normal posibilidad de que haya una reformatio imperium, una reforma en peor. O sea, como era un nuevo enjuiciamiento total, el superior podía perjudicar al apelante, aunque apelara solo. O sea, si el señor ganaba si las pretensiones eran nulidad de sentencia, nulidad de acto jurídico, reivindicación e indemnización, y no apelaba el perdedor, pero él apelaba porque quizás no le habían dado la indemnización de vida y tal cosa, el superior lo reformaba en peor. ¿Sabes qué? Infundaba la demanda. Eso está prohibido. Pero en ese tiempo aparece como ese sistema. Sin embargo, el sistema, poco a poco, ese tema de la reformatio imperium cae en el vacío. En el tema de las instancias hay que recordar que ya Francia, en la modificatoria que hace Francia a su proceso civil en 1790, cuando aparece el recurso de casación, establece que hay dos grados de jurisdicción nada más. O sea, ya no más, por ley y por la Asamblea Constituyente de 1790, los revolucionarios franceses hicieron saber que va a haber dos grados de instancia y una casación. Pero la casación poco a poco se convirtió, en 1834, se convierte recién en una cúspide del Poder Judicial en Francia. Bien, en 1806 sale el Código de Procedimientos Civiles francés, 1806. Hasta ahora está vigente, con un montón de modificatorias, claro, para actualizarlo, ¿no? Una cosa así, pero está vigente. Y desde siempre ha tenido ese tema. El modelo de novo judicio, apelación plena o defecto devolutivo, este tema de ahí, del nuevo enjuiciamiento, lo tiene Francia, en el artículo 563. Ahí en Francia uno puede, en segunda instancia, alegar excepciones. Ojo, nosotros ¿cuándo alegamos excepciones? Al momento de contestar la demanda, dentro del plazo de contestar la demanda. Ahí presentamos excepciones. Ahí tachamos documentos, en la etapa postulatoria llamada así. Ofrecemos pruebas. Pues, la reconvención solamente procede en la demanda nada más y en ciertos procesos. Pero en cambio en Francia se puede alegar la reconvención, se puede alegar excepciones, se pueden decir cosas que no se han dicho en primera instancia en el juez de apelación.
O sea, y entonces el juez de apelación, ¿con qué resuelve? Va a resolver sobre nuevas cosas, sobre nuevas pruebas incluso, y va a ser un nuevo juicio distinto desde abajo. Eso es Francia. Eso es Francia y un país civilizado, por cierto, ¿no? La siguiente. El segundo sistema, el sistema de apelación-revisión, que aparece en el derecho germánico, en el que únicamente le da la facultad para reenjuiciar la resolución que tú contra la cual has presentado el recurso de apelación. Únicamente ese tema de ahí. Ese aparece después de la reforma de Justiniano, más o menos en la época de la glosa, de los glosadores. Es la escuela de los glosadores. Al año 900, al año 1100, aparecen unos juristas que analizaban la doctrina, las leyes y la jurisprudencia de los romanos, del derecho romano, de más de 1000 años del derecho romano. Ellos lo analizaban. ¿Y cómo hacían? Pues bien, escribían las sentencias y le hacían notas al costadito. Le hacían notas, ¿no? Escribían algunas notas, glosaban. Y esos comentarios de las glosas, eso es lo que se conoce como la escuela de los glosadores, y más adelante con la escuela de los postglosadores, con Guarnerio de Bolonia o Bartolo de Soterrato. Les hablo del año 1200 más o menos. En esa época más o menos empieza a perfilarse, ¿sabes qué? No tienes un poder total para enjuiciar nuevamente. No. Lo que vas a hacer aquí es únicamente lo único que vas a hacer es analizar la resolución de la cual se ha presentado el recurso de apelación. Nada más. Tú no vas a hacer un nuevo juicio. Lo único, y claro, se mantiene la reforma imperius, se mantiene la reforma impeor, está prohibida la reforma impeor, pero aparece entonces, en consecuencia, aparece recién en la Edad Media, aparece el famoso brocardo latino, tantum devolutum quantum appellatum. Tanto apelas, tanto resuelve. O sea, por lo que apelas, yo resuelvo. Entonces estamos hablando de congruencia, exactamente congruencia. Lo que tú dices, yo lo resuelvo en segunda instancia, nada más. La siguiente. Entre estos dos sistemas, había otro que también aparece en la época del derecho romano, que se conoce como la querella nullitatis, ¿no? Esta querella nullitatis, o la querella de nulidad, simplemente es una apelación no devolutiva. Aquí el juez no revisa, no reenjuicia todo el proceso. El juez no reexamina la sentencia únicamente en los extremos apelados, sino que, vista los errores en procedendo, los errores de forma, el juez la anula. Ese sistema coexiste con los otros dos sistemas en el mundo. La siguiente. ¿Qué pasa en nuestro país? Nosotros venimos de una tradición, no podemos decir que en el derecho y canato hay apelación, porque nadie escribió sobre el tema, no había escritura, ¿no? Pero sí tenemos un derecho virreinal. El derecho virreinal se basaba en las leyes españolas. Luego de la independencia del Perú en 1821, ¿qué pasó con los juicios? Está bien, la gente se peleaba, se mataba por la independencia, pero ¿qué pasaba con los juicios? Los juicios continuaron con las viejas normas de españoles. Ahora, para determinar el tema, de ahí, para poder... ¿Cuándo fue nuestro primer código? Nuestro primer código es de 1852, ¿no? Este código dado por Rufino Echenique. Pero en realidad nuestro primer código fue el Código de Procederes de Santa Cruz, en 1834. Histórico, porque se adelantó con 22, 25 años al primer código, al Código de Enjuiciamiento Civil Español. O sea, nosotros tenemos un primer código en toda Latinoamérica, incluyendo la España. Pero ese código, vista las peleas que tenía Santa Cruz con Orbegoso a la muerte de Santa Cruz, la muerte y la destrucción de la Confederación Perú-Boliviana, entonces desapareció el código también el Código de Procederes Civiles de Santa Cruz. Sin embargo, para analizar el Código de Enjuiciamientos Civiles había que ver cuál es el tema de instancias. ¿Cuántas instancias había? Y para saber instancias, habría que recordar que como no había, en 1821 no había Corte Suprema, porque la Corte Suprema se funda después, la primera Constitución peruana de 1823, la del 24, la del 26, la del 28 y la del 34, 23, 26, 28 y 34, esas primeras constituciones, lo que hacen es recoger lo que había dicho la Constitución de Cádiz, la de 1812, esa constitución revolucionaria que dio grandes derechos al mundo, una constitución modelo, y esa establecía que todo proceso debe tener tres instancias.
no más de 3 instancias. Y entonces, a un modelo así, en España, ¿dónde empezaba? El caso empezaba, en el tiempo virreinal, empezaba ante el alcalde. Luego había una apelación. La apelación podía ser ante la audiencia. Y luego había otra apelación, llegabas al rey. Y si no, llegabas al Consejo de Indias. O sea, tengo un montón de apelaciones. También España reduce el tiempo y lo que busca España es obtener un doble y conforme. O sea, que haya 2 sentencias con un doble grado de jurisdicción, 2 sentencias únicamente, el caso se acababa. Probablemente podía aparecer una tercera instancia, como vamos a explicar. Entonces, ¿qué es lo que había en esa forma, en el diseño constitucional? Un doble y conforme, y en segundo lado, es que lo que había, la siguiente, es un reenjuiciamiento. Un reenjuiciamiento. O sea, no un judicio. Lo que el juez debía hacer en segunda instancia era volver a enjuiciar. Siempre ha sido así. El Código 1952 establece de cara a la Constitución peruana de 1839, que decía que eran 3 instancias, y la Constitución decía que de las 3 instancias, las dos últimas eran de las Cortes Superiores. O sea, que la Corte Superior que ha habido acá en Chiclayo no había. La Corte Superior aparece en 1920, más o menos aquí en Lambayeque. Pero la Corte Superior que nos regía entonces en 1839 era la Corte Superior de Trujillo, de la Libertad. Entonces, decía así: deben haber 3 instancias. Las 2 últimas, la segunda y la tercera, deben ser de Corte Superior. No decía Corte Suprema. Decía, entonces, ¿cómo hacer un código? ¿Cómo encajar el código a 3 instancias que 2 sean de la misma instancia? Entonces, lo que había, señores, era una apelación horizontal, no era una apelación vertical. O sea, el juez de Chiclayo llegaba a la sala de Trujillo, a la corte de Trujillo en ese tiempo. Y de la corte de Trujillo, para él no había, sino se iba a la otra sala. Se iba a la otra sala de Trujillo, al costadito se iba. Era una apelación vertical, pero horizontal, perdón. La primera era horizontal, pero la segunda era y se conocía como súplica. Así se fue diseñado. Y así de esa forma había estado funcionando hasta 1852, de tal manera que lo que hizo el código fue, como era nuestro primer código de enjuiciamientos civiles, lo que hizo fue legalizarlo. Porque esa era la práctica virreinal que habíamos estado trabajando. Pero en síntesis, ¿qué es lo que tiene esta súplica? La que promovía la tercera instancia, la súplica se daba, la apelación era para cualquier sentencia, pero la súplica se daba cuando tú, que habías ganado en primera instancia, perdías en segunda. Y hacías una súplica, ¿para qué? Para obtener una tercera instancia, vía horizontal, para tener 2 sentencias conformes. Solo cuando tenías 2 sentencias conformes había cosa juzgada de grado terminado. En cualquiera de los casos, si ganaba en primera instancia y perdía en segunda, te ibas a súplica y ganabas, y tenías 2, la primera y la tercera. Pero si en primera instancia ganabas, si en segunda perdías con la apelación y en súplica también perdías, tenías 2 conformes, el doble y conforme, y el caso terminaba. La nulidad era total y extrema, era extraordinaria. ¿Sí? Sin embargo, nuestra Corte Suprema estaba pensada en el recurso de nulidad, en el recurso extraordinario de nulidad. También estaba en el Código de 1852 y también estaba en el procedimiento antes del Código, en el tiempo de 1821 hasta el 52. Pero siempre era extraordinario. Pero recuerden, Francia, cuando aparece con su primer Código de procedimientos, es 1806, y era su código, igual que su Código Civil, era un modelo para nosotros. Pero la casación en Francia, cuando aparece en 1790. 1790 aparece el Consejo de Casación, un Consejo de Casación adscrito al rey, al Poder Ejecutivo. Luego, o sea, no era del Poder Judicial. Era para revisar la casación, era para revisar cómo los jueces estaban aplicando el derecho, si lo interpretaban bien o lo mal aplicaban. Lo que es la casación. Recién ese Consejo de Casación pasa a formar parte del Ejecutivo al Poder Judicial, o sea, otro poder del Estado. Miren cómo la casación inicialmente no era corte, sino era un consejo del Estado.
pertenecía al Ejecutivo, al rey, y recién en 1834 el Consejo de Casación, Consejo de Casación, pasa a ser Cour de Casación, pasa a ser Corte de Casación, y se vuelve la cúspide del Poder Judicial en Francia, en 1834, pero solamente no para revisar hechos, sino simplemente para revisar el derecho, tal como la tenemos más o menos nosotros. Ahora, siendo así, nuestro código, que había dicho, no dijo nulidad, perdón, no dijo casación, sino dijo recurso extraordinario de nulidad. Entonces la súplica, como era horizontal y era medio raro, ya cuando Ramón Castilla le da golpe de Estado a Rufino Echenique, emite un decreto y declara, deja sin efecto la súplica, porque dice que la súplica puede ser absorbida por el recurso extraordinario de nulidad, de tal manera que la Corte Suprema se convirtió en una tercera instancia. La Corte Suprema empezó a enjuiciar, a hacer enjuiciamiento sobre el fondo del asunto. Pero en realidad ese recurso extraordinario de nulidad era extraordinario, porque solamente cabía cuando ya había dos sentencias a favor. O sea, ya había un doble conforme y contra ellas se presentaba la súplica. Aunque se ejecutara las sentencias, porque decía el recurso extraordinario de súplica no impide la ejecución de las dos sentencias. O sea, habían ganado el tipo de dos sentencias, lo que antes no era posible porque se hablaba de un doble conforme, con un doble conforme terminaba el caso. Aquí no importa, desaparece el doble conforme. Desaparece el doble conforme. Recientemente Juan Monroy hace unos 4 años ha estado peleando, ¿no?, porque aparezca nuevamente el doble conforme. El profesor Juan Monroy Gálvez, y él lo propone así en la modificatoria que hubo en el recurso de casación en el 2009, y le molestó muchísimo que no se haya aprobado en esa modificatoria el doble conforme, el retorno al doble conforme, dos sentencias iguales. Pero el recurso extraordinario entonces absorbe como instancia y era únicamente para la infracción de los artículos constitucionales relativos a la justicia y al haberse pronunciado la sentencia contra ley expresa. Y solamente cuando se pronunciaba la sentencia de segunda instancia o de primera contra ley expresa, declaraba la nulidad, sí, pero no lo regresaba al juez de primera o de segunda instancia, sino que declaraba la nulidad y se pronunciaba sobre el fondo del asunto. Miren esa maravilla, porque yo lo que les acabo de mostrar a ustedes en ese caso, en esas sentencias, es que declara la nulidad y reenvía al juez de primera, declara la nulidad 4 veces, entonces declara la nulidad y reenvía, así estaba haciendo. No, en ese entonces declaraba la nulidad y se pronunciaba sobre el fondo del asunto, o sea, superaba la nulidad. La siguiente. El código de 1912 no hace mayor cambio con respecto al tema. ¿Por qué? Porque en 1912 ya pues los países del mundo tenían varios códigos procesales habían ya determinado el valor del recurso de casación. Sin embargo, cuando uno lee la exposición de motivos del Código de Procedimientos Civiles, se preguntan, ¿recurso de nulidad? Se preguntan, ¿o casación? ¿Cómo es? Se pregunta. ¿Qué adoptamos? ¿Qué modelo adoptamos? Y se decidieron por recurso de nulidad. ¿Por qué? Porque decía que el Código del 52, el recurso de nulidad permitía valorar hechos, analizar los hechos, hacer un enjuiciamiento sobre los hechos y las pruebas. En cambio, lo dicen expresamente, textualmente lo he leído, dicen el recurso de casación no. El recurso de casación francés, el italiano, los europeos solamente revisan el derecho, la interpretación adecuada o la aplicación debida de las normas. Esa es la mejor razón, dijeron, para no aceptar la casación y que el Perú continúe con el recurso de nulidad, lo que se conoce en doctrina como una casación bastarda. Porque la casación lo natural es que revise el derecho nada más. Así apareció en Francia. Así apareció. Pero en Perú, siguiendo el ejemplo español, revisan hechos. Ya no, en España ya no revisan hechos, recién con la modificatoria del año 2000. Pero nuestro código entonces, ¿qué es lo que vuelve nuevamente al tema de que la Corte Suprema es instancia? Que teníamos primera instancia Chiclayo, segunda instancia Chiclayo y tercera instancia Lima. Pero en el modelo de apelación es que es un nuevo juicio, o sea, hace un nuevo enjuiciamiento. No es el tanto de volutum cuanto en apelatum, o sea, la apelación revisión, lo que tú apelaste, yo resuelvo, no es eso, sino que es un nuevo enjuiciamiento, un esfuerzo para analizar desde la primera interposición de la demanda hasta el último escrito, un análisis lógico que debe hacer el juez, el mismo análisis argumentativo que hacía el juez de primera instancia.
Eso lo hacían ahí en el Código del 12 y ha estado vigente hasta el año 93, julio del año 93. Y este código, en el artículo 1103 de este código, del 12, decía que en segunda instancia, ojo, miren, piensen en el código actual. El código actual no se puede hacer lo que voy a leer, no se puede. Deducir excepciones no alegadas en segunda instancia, no podemos hacerlas, se podía. Deducir cualquier hecho nuevo, no podemos hacerlo. Pedir que se abriera la causa prueba respecto de los hechos nuevos, en segunda instancia, no podemos ahora. En realidad sí se puede, pero nunca lo hacen. Ello era posible hasta tanto el juez de segunda instancia no pusiera los autos para sentencia. O sea, tú podías incluso excepcionar, podías alegar hechos nuevos, podías tener causa prueba. Como era causa prueba, como estaba convocando pruebas y estaba analizando pruebas, entonces el juez de segunda instancia hacía un juicio distinto del juicio de la CUO, del juez inferior, pero hacía un enjuiciamiento total, lo que se conoce como non judicio, que les decía, ¿no? La siguiente. El código del 93, ¿cómo queda? Desde que el artículo 364 me está diciendo de que el propósito del recurso de apelación es reexaminar la resolución impugnada con la finalidad de que se anule o se revoque, entonces ya me lleva a los dos sistemas, a una apelación devolutiva y a una apelación no devolutiva. La palabra devolutiva, si apelación devolutiva, antes la teníamos muy clara en el código del 12, ¿no? Nosotros decíamos, no decíamos con efecto suspensivo, sin efecto suspensivo, no sea apelación devolutiva o no devolutiva, decíamos. Esas eran nuestras palabras, ¿es devolutivo o no es devolutivo? Ahora, ¿qué decimos? Suspensivo o no suspensivo, ¿sí? O sin efecto suspensivo y con calidad diferida, le decimos ahora, ¿no es cierto? Devolutivo no significa que el juez inferior, el juez de primera instancia, le está devolviendo al juez superior el poder de administrar justicia. No, el concepto está a las antípodas de lo que realmente significa, porque los dos, tanto en primera instancia como en segunda instancia, tienen atribuciones para poder administrar justicia. Lo único que le está diciendo, ¿sabes qué? Te entrego el caso a ti, o sea, te devuelvo el caso a ti, en otras palabras, para que tú administres justicia tal y como yo lo he hecho. O sea, devolutivo es para que tú administres justicia, y devolutivo significa de que tienes que enjuiciar nuevamente todo. Y ese enjuiciamiento podría ser bajo los dos sistemas. O hacías un enjuiciamiento total, no un judicio, o hacías una apelación-revisión. Una apelación-revisión, exactamente tanto devolutivo cuanto un apelato. Nada más, revisabas la resolución. Pero ese es el efecto devolutivo. Devolutivo en los dos sistemas, les decía, ¿no? Para un nuevo juicio o para una revisión de lo apelado únicamente. Ese es el devolutivo. No devolutivo significa nulo, ¿no? Apelaciones que tienen con finalidad anular, como lo vamos a ver en la siguiente. Es no devolutivo. Devolutivo significa pronúnciate de nuevo. Una apelación devolutiva es esa, enderezada a obtener una nueva decisión, y una apelación no devolutiva e enderezada a generar una nulidad de la sentencia, porque tú lo has denunciado y porque tú lo has pedido así en el recurso de apelación. La apelación, revisión, la querella de nulidad. Así tenemos nuestro código, porque me está diciendo revocar o anular. Si es revocar, apelación devolutiva. Si es anular, apelación no devolutiva. No un judicio, y la otra es apelación querella nulitatis. La siguiente. El artículo 374, o sea, ¿qué tipo de sistema tenemos nosotros? ¿No? El asunto no es baladí, porque muestra, por favor, el Word de unas sentencias. A ver, esa de ahí. Miren como una sentencia de sala laboral del año pasado, bueno, tengo otras, baja un poquito, por favor. Va resolviendo, miren lo que dice, ahí, miren lo que dice, que para absolver el grado satisfactoriamente, el colegiado debe atender a los agravios formulados por el apelante, según recurso de su propósito, en estricta aplicación del blocártico, tanto un devolutum cuanto un apelato, regla que subyace en el artículo 370 del Código Procesal Civil. En realidad, subyace, dice, en realidad no está escrita esa regla de ahí. El 370 no dice eso. El 370 dice de que el superior no podrá perjudicar en peor al apelante, es lo que dice. Pero al contrario se interpreta. Como no podrá perjudicarlo en peor, entonces debes pronunciarte exactamente por lo que era pedido. Ese es, al contrario, ¿ya? Pero miren lo que dice acá, baja hasta la parte resolutiva,
y dice, confirmar me parece, o sea, confirmar, listo. O sea, al margen de si el caso estaba bien o está mal, no, es irrelevante. Simplemente le estoy mostrando cómo un juez está diciendo que se aplica el tantum de volutum quantum appellatum, es decir, va a resolver según los agravios denunciados en el recurso de apelación y únicamente ellos, nada más. Y ustedes, imagino, como abogados, como estudiantes, lo han visto todos los días, No, todos los días, ese famoso tantum de volutum quantum appellatum. Ciérralo y abre el otro. Abre SDCD. Nuevamente, el señor vocal, y esto está generalizado, ¿no? Baja y un casito, baja. Sube al lo que está en las grandes. Tercero dice, este señor fue superior, lo que está diciendo en la primera sentencia, está diciendo un sistema de apelación, el sistema de apelación-revisión, el sistema germánico, es lo que está diciendo. Lo dice, el límite es tanto de volutum quantum appellatum. Yo voy a revisar los agravios que tú has denunciado en tu recurso de apelación, nada más. Él lo dice por escrito, y lo dicen todos los jueces, a cada rato lo escriben. Pero un día escriben así, y al día siguiente leen otra página de derecho procesal y se encuentran con la otra corriente y vuelven a escribir lo contrario. Que en aplicación del principio de plenitud, no hay principio de plenitud, no existe. El principio de plenitud, eso existe como una forma de integrar las lagunas dentro de la teoría general del derecho. No existe principio de plenitud. Existe un sistema que te dice apelación plena, juicio novum judicium, nuevo juicio total, nuevo juicio pleno. No se llama principio de plenitud, pero ese error ha sido pasado por alto por los jueces e incluso en la Corte Suprema le dicen principio de plenitud, porque lo contrario de cualquier cosa va a ser principio. Y no es así. En el derecho procesal los principios están reconocidos de esta manera. Bien, ¿qué es lo que dice el señor en otra sentencia distinta? En esta año me parece que en aplicación del principio de plenitud, que informa la concepción publicística del sistema procesal civil, el colegiado goza de los mismos poderes formales de dirección del proceso como el ACUT. Es decir, puede analizar nuevamente las razones que motivan la aparente incidencia. Hasta ahí tenemos apelación-revisión, pero además dice reexaminar la prueba válidamente incorporada al proceso e incluso advertir cuestiones no analizadas con la recurrida, que estas facultades se reconocen además porque el colegiado es instancia de mérito, por lo que está autorizado a reexaminar hechos y pruebas introducidos en el discurso de trámite. O sea, se fue al segundo sistema, al segundo modelo de apelación. Y usted lo va a encontrar así en los jueces superiores. Un día dicen tanto de volutum quantum appellatum y otro día dicen principio de plenitud. Pónganse de acuerdo, la verdad. Y yo parto de la creencia de que esto debe ser, este es el sistema que debía ordenarse. Cierra, ¿verdad? Volvamos a las diapositivas. Ahora, la discusión en doctrina procesal es ¿qué sistema tenemos? Tenemos una apelación-revisión en la cual únicamente vamos a examinar los agravios denunciados, o tenemos una apelación plena, una apelación principio de plenitud, donde vamos a enjuiciar nuevamente todo. ¿Qué sistema tenemos? Algunos autores señalan que tenemos una apelación restrictiva, un devolutivo limitado. Es un devolutivo limitado y limitado únicamente a los extremos de la apelación-revisión, nada más. Es lo que dice. Y otro sector de la doctrina señala de que, a contrario de lo que están pensando, lo que dicen este sector, señala de que nuestra apelación es plena, mayormente plena, por así decirlo, porque llega un momento que es híbrida, es mixta, como todo. Nuestro código procesal siempre es mixto. ¿Por qué? Porque, o sea, si fuera únicamente a la estrechez del artículo 364, de que únicamente debe revisar el contenido, examinar la resolución en los extremos apelados para anularla o revocarla, entonces no va a poder enjuiciar nuevos hechos y nuevas pruebas, porque esas nuevas pruebas, ¿qué es lo que va a generar? De que él no las ha analizado el juez de primera instancia, y si llegan arriba, entonces no puede, sería un nuevo enjuiciamiento. Entonces, mentira, eso es falso. El artículo 374 del Código Procesal, dentro del capítulo de impugnaciones en apelación, dice que el apelante puede ofrecer nuevas pruebas, las famosas nova producta y nova reperta. Es decir,
las pruebas nuevas que aparecen recién, que aparecieron después de la demanda, que nacieron después de la demanda, nueva producta, o las nuevas pruebas, los nuevos documentos que comprobadamente tú recién te has enterado, los nuevos repertas. Entonces, esas nuevas pruebas tú las puedes presentar en el recurso de apelación. Y como el juez, esa atención, el juez no las ha visto, porque el juez ha sentenciado y precisamente tú has apelado de ella y has presentado pruebas, entonces ¿quién la va a actuar? La sala. La sala. Y así está diciendo el código. El código señala de que se debe abrir la causa prueba en segunda instancia, admitir la prueba, admitirla, actuarla y valorar la nueva prueba. Por tanto, a partir de ahí estamos hablando de que se trata de un reenjuiciamiento. Si esto es así, entonces tenemos una apelación plena. Sigue haciendo. El asunto es un poco híbrido. ¿Por qué? Porque las nuevas pruebas solamente se presentan en el proceso abreviado y conocimiento. Aldo Sera Villegas, estaba leyendo, un profesor de Derecho Procesal, dice que esa es la excepción. Dice. O sea, el que haya nuevas pruebas en el proceso de conocimiento es la excepción. Y no hay excepción. ¿Por qué? Porque las nuevas pruebas no se pueden dar en el proceso ejecutivo, en la apelación. No hay nuevas pruebas tampoco en el proceso sumarísimo tampoco. Solamente hay nuevas pruebas en el proceso abreviado y en el proceso de conocimiento. O sea, no es excepción, porque hay cuatro procesos. O sea, dos por un lado, dos por otro lado. ¿Qué excepción se habla? Ahí no hay excepción. Simplemente que en el trámite el legislador dijo que en el proceso de conocimiento y abreviado se pueden presentar nuevas pruebas, pero en el proceso sumarísimo por la brevedad del trámite y en el ejecutivo por la brevedad del trámite no hay nueva prueba y se acabó. Nada más. Sin embargo, dice, eso le quitaría la calidad de que es una apelación plena, sino más bien una apelación devolutivo relativa. Y no es así, porque incluso el artículo 190 del Código Procesal Civil, cuando habla de la prueba, del momento de la prueba, te dice que tú puedes presentar pruebas a destiempo. Las pruebas, acuérdense, es un momento de preclusión. De preclusión, se cierra el momento. Una etapa que se cierra, la prueba nueva. Pero como tú has presentado pruebas, se puede pedir en el recurso de apelación a la prueba. Y eso, en el artículo 190, vale para todos los procesos. Que no se acepte nueva prueba en el proceso sumarísimo, en el ejecutivo, en el no contencioso, es algo que podríamos discutir largo rato. Me parece una posición muy exagerada de nuestro código, más papista que el Papa, porque si nos hemos copiado del código de procedimientos civiles de Italia, en Italia sí se permite. Y nosotros, que nos hemos copiado todo el código de ella, no lo permitimos. Por eso digo, son más papistas que el Papa, ¿no? Pero aquí me está diciendo de que en el artículo 190 de que el juez superior de segunda instancia debe admitir la prueba y actuarla y valorarla. Como tal, entonces volvemos al tema de que no se trata de una apelación-revisión, sino una apelación-nuevo juicio. Sí. Luego el otro tema que hay, el otro sistema que hay es la apelación nulidad. La apelación nulidad. Ustedes han escuchado ese artículo que dice, o lo han leído una y otra vez, y nosotros los abogados lo tenemos pendiente, es el artículo que dice que el recurso de apelación contiene intrínsecamente el periodo de nulidad. Es el artículo 382. Ese artículo no es el que vamos a tener, no es el tema del sistema de apelación, el sistema de revisión nulidad. Esto, ¿por qué está así? Porque precisamente el artículo 364 del Código Procesal, al hablar de la apelación, dice que la apelación tiene por objeto a revocar o anular. Y si dice anular, me lleva a este sistema para anular. Ahora, ¿cuándo puede anular? O sea, solamente para hablar de anular, dice el artículo 364, decía, el propósito del recurso de apelación es revocar o anular. Revocar significa dar la razón o no dar la razón, pero anular significa que el caso reenvía, se debería reenviar o se debería decidir el asunto. Reenviar o decidir. El artículo 176, que habla de las nulidades procesales, te dice que el famoso principio de oportunidad de las nulidades. La nulidad se presenta en la primera oportunidad que tengas para discutir. Primera oportunidad. Pues bien,
Si no lo has pedido en primera instancia, lo puedes pedir y debes pedirlo en el recurso de apelación. Entonces tú, por apelación revisión, es un tema que tú lo introduces en tu recurso de apelación exprofesamente y lo escribes y le pides al juez superior que anule la sentencia porque hay un vicio trascendental. Eso es lo que estás pidiendo. Entonces ahí, el superior deberá evaluar, pasa a la siguiente cosa, deberá evaluar si efectivamente existe una nulidad para detectarla, para generar un reenvío y regresar, anular y regresar al juez de primera instancia. Deberá analizarlo. Yo no creo que siempre, en todos los casos, deba realizarse el tema de la nulidad y que el caso vuelva a segunda instancia. En el caso que yo les traía, el caso de Mutual con beneficencia, fíjense que han habido cuatro sentencias de sala que declaraban nula. Y eso es, leyendo a Salvatore Sacca, un italiano procesalista, él decía, la razón por la cual no resuelven es, y la frase está preciosa, es miedo a resolver. Y yo diría coraje para resolver el tema. Cuando es complicado, cuando el caso es problemático, mejor anulo y se lavan las manos, ¿no? A los de arriba anula para que el juez de la Cuba en primera instancia sea el que resuelva. El Salvador de Santa lo decía muy claro, ¿no? Es miedo al enjuiciamiento, miedo a enfrentar las consecuencias del proceso. Yo no creo que siempre ha de ser así, que siempre se debe detectar la nulidad. ¿Por qué? Porque si tú lo estás, solamente se debe detectar la nulidad cuando sean esas insubsanables, porque para eso tenemos el principio de convalidación de las nulidades, la aquiescencia de las nulidades, la finalidad de las nulidades. O sea, la nulidad en el proceso es algo que nadie quiere en el proceso, porque regresa al estado anterior. Mientras tú estás avanzando en ese momento y lo anulan, tú regresas nuevamente. Y en ese plan ha estado un juez chicayo del año 2003, que se dio la primera sentencia, hasta el año 2012, subiendo y regresando, y ha sido como 6 veces. Y lo cual está mal. O sea, los jueces deben analizar el tema. Pero aquí se produce la nulidad porque tú le estás pidiendo, específicamente le estás diciendo, ¿sabe qué? Anule. Porque el artículo 176 te dice que la nulidad se pide en algún momento. Si no lo pides en primera instancia y lo adviertes, debes advertírselo al juez en el pedido de apelación. Y ahí introduces el requerimiento de nulidad. La siguiente. La Corte Suprema, ¿qué es lo que dice sobre la extensión de los poderes del recurso de apelación? Y dice más o menos así. Dice, concedida la apelación, el superior por principio de plenitud, nuevamente principio de plenitud, yo les digo nuevamente, busquen ustedes cualquier libro de derecho procesal, ustedes no van a encontrar principio de plenitud. Van a encontrar principio de plenitud en cualquier libro de teoría general del derecho, cuando traten ustedes de analizar las lagunas del derecho, ¿no? Ahí sí, el derecho es pleno, dice que no tiene lagunas. Ahí hay plenitud. Pero aquí no, aquí se llama apelación plena, nuevo judicio, un nuevo juicio. Dice, por principio de plenitud tiene las mismas facultades. Miren lo que es importante para el nuevo judicio. Tiene las mismas facultades que el inferior, de tal manera que puede examinar la demanda en todos sus aspectos, analizar nuevamente la prueba, aún admitir y analizar cuestiones no consideradas por el inferior. Pero esta regla general queda limitada en los casos que el recurso se interpone contra una parte determinada de la sentencia, pues entonces el revisor solo podrá pronunciarse sobre lo que es materia del mismo y sin circunscribirá el debate a los extremos exclusivamente apelados. O sea, miren, está diciendo de que tiene todos los elementos para hacer un nuevo juicio, pero en el caso de que una parte apele, entonces únicamente va a reducir el debate a lo que ha apelado. Pero hará un nuevo juicio de todo, pero exactamente de lo que ha apelado. ¿Por qué? Porque lo otro ya lo convalidó, pues. ¿Por qué? Porque lo otro ya quedó cosa juzgada. ¿Qué vas a discutir sobre lo que no ha discutido el apelante? Lo dejó correr, lo dejó en cosa juzgada. Nuevamente, en otra casación, dice, en principio, el juez superior de segunda instancia tiene plenitud de poder para revisar, conocer y decidir todas las cuestiones propuestas y resueltas por juez inferior. O sea, un nuevo enjuiciamiento. Sin embargo, cabe precisar que la extensión de los poderes de la instancia de alzada está presidida por un postulado que limita el conocimiento superior recogido históricamente en el aforismo, tanto en apelato cuanto de bruto, en virtud del cual el tribunal de alzada solo puede conocer mediante la apelación los agravios que afectan, pero le dice que puede hacer un nuevo enjuiciamiento. Ese es un tema importante. La siguiente, por favor. Bueno, los jueces en la práctica andan sacando, los jueces superiores me refiero, el juez que resuelve la apelación, porque finalmente el juez de paletrado que lo revise después
es el juez especializado, ¿no es así? El juez que resuelve la apelación puede ser eventualmente un juez especializado y también un tribunal, la sala superior. Debo decirlo, hay una jueza en la cual tiene un alto porcentaje de sentencias anuladas. O sea, la sala le anula. Los secretarios ya se burlan de ello. Los secretarios ya no dicen nula la sentencia, sino dicen otra vez nula la sentencia. Eso es porque la jueza no tiene un buen tino para resolver, pero la sala está haciendo sentencias. Yo quisiera que ustedes hagan un trabajo, que vayan a las salas y cuenten cuántas sentencias ha sacado en un año. Y después de contar las sentencias, digan ustedes cuántas sentencias anulatorias tienen. Y se van a sorprender que el porcentaje es de más del 50% de sentencias anulatorias. Es altísimo el porcentaje. No están resolviendo. Por X razones. No resuelven el asunto y se van por la nulidad. Una de las nulidades es el temita cuando existe una omisión. O sea, cuando uno de los puntos controvertidos no ha sido resuelto. Entonces, nula la sentencia. Eso es lo que dice. Veamos, el artículo 370 del Código Procesal está señalando la posibilidad de que el juez superior puede integrar la sentencia, si en la parte considerativa estaba el análisis, pero en el fallo no está la respuesta, ¿no? Por ejemplo, si ustedes han pedido una demanda, nulidad de acto jurídico, más accesoria de reivindicación, cancelación de acto registrada, pago de frutos, y el juez te dice que en la parte considerativa analiza todo, dice fundado las cuatro pretensiones, fundada la nulidad, la reivindicación, la cancelación de registrada y la de pago de frutos, y al final dice fundada la demanda, falla, declaro la nulidad del acto jurídico, declaro la reivindicación y declaro la cancelación del acto registrado, y se olvidó de decir pago de frutos. Si tú no dices nada, entonces la sala, ¿qué es lo que hace? Oye, un momentito. Dice así: no has resuelto ese punto controvertido, nula la sentencia. Y no es así, pasa así. Y no es así. ¿Por qué? Porque viéndolo bien, efectivamente, el artículo 122 del Código Procesal te dice qué es lo que debe contener una resolución, cuáles son sus requisitos, o sea, número de resolución, fecha, contenido, fundamentos, ¿no? Firma del secretario, los requisitos de una resolución cualquiera, más aún de una sentencia, y efectivamente te faltan algunos requisitos. A esta le falta pronunciarse sobre todos los aspectos del asunto, le faltaría pronunciarse por el pago de frutos. Sin embargo, el asunto pasa porque las partes tenemos dos recursos, un recurso que está en los artículos, es el recurso de integración. El artículo 172 le faculta a la parte darse cuenta que cuando el juez de primera instancia, en la sentencia, no ha fallado sobre todos los puntos, le puede pedir integración al juez. Y eso lo dice el artículo 172, pero también lo repite el artículo 407. Dentro del mismo plazo que hay para apelar, se puede pedir integración. Es decir, que si no lo pides, ¿qué es lo que ha generado? Ya lo consintiste, es cosa juzgada, lo has confirmado por tu propia voluntad. Se llama la confirmación tácita. Tú lo has querido así. Entonces, cuando la sala conoce la apelación de los otros dos extremos de la otra parte, no puede anular ese extremo, porque ya las partes voluntariamente lo han convalidado. Entonces no es razón para anular, pues. La nulidad se va a producir cuando es extrapetita, centrapetita o infrapetita. Ahí sí, pues. Pero aún en ese caso, lo que el principio de instancia plural está diciendo no es que sea una doble instancia en el sentido de una instancia jerárquica de primera instancia y una segunda instancia de grados. No. Lo que está diciendo el principio de instancia plural es que sea enjuiciado por una persona y sea enjuiciado por otro grupo de personas, un doble enjuiciamiento completo de
todo el tema. Por tanto, si es que se puede evitar la nulidad, porque la nulidad nadie la quiere. Todo el mundo escribe que la nulidad es como peor en el proceso, es un retroceso. Ustedes no han estado, nosotros los abogados viejos, hemos estado con el Código de Enjuiciamiento, el Código de Procedimientos Civiles, y el Código de Procedimientos Civiles antiguo podíamos tener una nulidad bajo la manga y nos quedamos callados hasta la Corte Suprema. Y cuando ya habíamos perdido en primera y segunda instancia, le hacíamos valer a la Corte Suprema y la Corte Suprema anulaba todo lo actuado. O sea, regresabas. ¿Qué es lo que se ha generado actualmente? No, principios. Convalidación. Principio de finalidad. Principio de oportunidad. Principio de trascendencia. Y principio de protección. Todos esos principios están dirigidos a evitar la nulidad. Entonces, no es que las salas deben decretar nulidad a cada rato por decretarla. Simplemente, si pueden, en la medida de lo posible, pueden integrar y pronunciarse en un segundo el enjuiciamiento, porque lo que estamos viendo claramente que el artículo 364, 370 me está pidiendo un enjuiciamiento del tema. Entonces, debería ser, la sala debería comportarse de esa manera. La siguiente. Otro caso, por ejemplo, de nulidad de sentencias que ocurren en sala. Un caso interesante. Y se trata del tema de la acumulación eventual y la acumulación accesoria. O aún también en la llamada de garantía. Miren, la demanda principal tiene por objeto nulidad del acto jurídico más accesorias. Las accesorias pueden ser reivindicación, cancelación del número registral, pago de frutos y pago de daños y perjuicios. Pero en principio, lo lógico del juez al momento de analizar, y hacer el enjuiciamiento debido, con todo su leal saber y entender, el juez, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, ¿sabes qué? La principal no me convence. ¿No? Es infundada la pretensión principal. Y si es infundada la pretensión principal, ¿qué pasa con la accesoria? Corren la misma suerte del principal. Y entonces el juez dice, en vista que he declarado infundada la principal, declaro, dice, infundadas las otras. Va en apelación. Y la Corte de Apelación, la Sala de Apelación, ¿qué es lo que puede hacer? Dice, no está de acuerdo con esa decisión del juez y revoca. ¿Y qué pasa con las otras, con las accesorias? ¿Se atreverá la Sala a decretar fundadas también las accesorias? No, lo que hace es anula nuevamente la sentencia para que al juez le diga, declara fundada la principal y luego declara fundadas las accesorias. Cuando en realidad está escapándose y está perdiendo de vista de que el juez de grado de apelación es el juez de instancia y como tal está obligado a valorar prueba y a analizar el derecho. O sea, los jueces superiores creen que son jueces de casación. Los jueces de casación solamente valoran derecho y ellos simplemente anulan y ordenan de que el juez vuelva a hacer lo que ellos quieren que se haga. No lo hacen. Lo igual sucede con el tema de la acumulación eventual. La acumulación eventual se produce cuando se presenta una principal y una segunda pretensión. Esta última está a la espera de que se rechace la primera. Entonces, si el juez rechaza la primera y si el juez rechaza la segunda, entonces va en apelación. Y en apelación, la sala, ¿qué hace? Anula. Y eso lo van a ver en la sentencia. Yo tuve un caso hace unos años en los cuales el juez de primera instancia declaró infundada mi pretensión principal y no se pronunció él sobre la eventual que le había planteado. No se pronunció. Entonces mi recurso de apelación fue una recurso de apelación nulidad. Le dije, señor juez, primero apelo porque me declaró infundada la principal. Yo creo que es nulidad. Pero encima hay una nulidad de por medio. ¿Por qué? Porque no se ha pronunciado sobre el tema de la pretensión eventual. ¿Qué hizo la sala? Se pronunció sobre el eventual y declaró fundada la eventual y gané. A pesar de que yo le había pedido la nulidad. Y eso ocurrió en el año 2004 más o menos. La siguiente. Luego cuando los jueces, ¿qué es lo que hacen? Los jueces superiores declaran improcedente. Anulan y dicen improcedente. Y eso se conoce como un juicio de absolución a la instancia o una sentencia inhibitoria. No dicen ni sí ni no, simplemente dicen. Y ahí hay un problemita con respecto a lo que es improcedente. Verá, fundabilidad
Cuando es fundada la demanda, fundabilidad, tiene la misma raíz gramatical, fund, tiene la misma raíz gramatical del fondo, el fondo de la controversia. Es fundado cuando tiene razón o no tiene razón, fundado o infundado. Ese es el tema. ¿Y cuándo es improcedente? Lo improcedente y lo inadmisible tienen que ver con los requisitos de procedibilidad de la cuestión que tú planteas. Requisitos de procedibilidad. Cuando ese requisito de procedibilidad es insubsanable, es improcedente. O cuando ese requisito de procedibilidad, tasas judiciales, ¿no? Tasas, firma del letrado. Cuando ese requisito de procedibilidad es subsanable, es inadmisible. Ahora, si no subsanas, se convierte en improcedente. Porque no lo subsanaba. O sea, lo improcedente no es lo que los jueces saben, ¿sabes qué? No tienes el derecho que puedes demandar. No es así. Es sobre el fondo del asunto. Si te asiste la razón, tienes la razón, es el fundado o infundado. Ahora, para que tú puedas reclamar un derecho, tienes tu caso, para que puedas reclamar un derecho, por decir, el que daña a otro está obligado a indemnizarlo, lo que tienes que probar es que ha sido dañado, ¿sí o no? O sea, tienes que probar el presupuesto fáctico de la norma legal para poder reclamar la consecuencia jurídica, el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Entonces, si tu supuesto de hecho no lo acreditas, es infundado, así de simple. Si las partes no acreditan sus pretensiones, es infundado. Artículo 196 y artículo 200 del Código Procesal Civil. Nada más. O sea, pero los jueces superiores, ¿qué es lo que hacen? Decretan la improcedencia de la demanda. Pero lo hacen improcedente como el caso que les he mostrado. Fíjense, la primera sentencia de la Sala Civil nula. El juez dijo en primera instancia, dice improcedente, y el juez de segunda instancia dice nula, pronuncia sobre el fondo del asunto. Entonces, el quinto juzgado civil sentencia improcedente, volvió a decir, y la Sala volvió a decir nula, pronuncia sobre el fondo del asunto. Entonces el juez dijo, ya, tiene que pronunciar sobre el fondo del asunto, está bien, ya infundada. Dijo, ¿no? Nula, y dijo la Sala, valora de nuevo bien la prueba. O sea, no estaban resolviendo el tema, ¿no? Y declarar la improcedencia, una demanda, pues no es más que evadir, pues, el sagrado principio de la tutela jurisdiccional efectiva, porque el señor está viendo burlado su derecho, no le dice ni sí ni no, simplemente le dice y si improcedente, demanda de nuevo. Demanda de nuevo. ¿Qué es lo que ha ocurrido históricamente y jurisprudencialmente con el tema de la reivindicación? Hasta el año 99, 2000, presentaba la reivindicación contra el no poseedor, pero si el poseedor sacaba un título, ¿no? Una minuta, ¿qué decía la Corte Suprema? Improcedente la demanda. Hazlo valer en otro proceso. O sea, te demoraba 5 años para llegar a casación para que la Corte Suprema no tiene título. Hágalo valer en otro proceso que debe ser de unidad de acto jurídico, de mejor que sea apropiado. No, cambió. A partir del año 2000-2001, la jurisprudencia dijo, no, si se trata de un caso de conocimiento y las partes han tenido la oportunidad de tener todos los documentos para valorar la contradicción y lateralidad dentro del proceso, entonces la Corte puede analizar el título del poseedor y decir si es válido o no es válido, si es dueño o no es dueño, y con ello declarar fundada o infundada la demanda y no, pues, declarar improcedente la demanda. ¿Qué es lo que ha dicho el cuarto pleno casatorio recién? Ustedes lo han leído. El cuarto pleno, ¿qué dice? En el tema de precario, igualito. Demandabas precario y te sacaban un papelito así, ya lo compré, es mío. Entonces, los jueces que decían, tiene título chiquito, pero es título. No tiene firmas legalizadas, pero aquí en este proceso de sumarísimo no se ve la nulidad de este contrato. Improcedente la demanda, haga valer en la vía que corresponda, nos mandaba la reivindicación. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho el pleno casatorio? Oiga, no declaren improcedente las demandas. Yo ordeno a modo de precedente que te pronuncies sobre el fondo del asunto. El fondo del asunto, les decía, fundabilidad, y fondo es fondo de la controversia. Y debes resolver el tema, no evadirlo, no salir por la tangente. Esa es tutela judicial. La siguiente. Pero otro tema es el artículo 382, les decía. O sea, una cosa es el sistema devolutivo pleno y devolutivo relativo. O sea, devolutivo pleno, nuevo enjuiciamiento, y devolutivo relativo, revisión de la resolución. Y otra es el no devolutivo, que les contaba, la apelación de nulidad, la querella nulitatis, la querella de nulidad, que aparece en el derecho romano, esa querella de nulidad. Eso ya está. Pero eso es lo que les explicaba. Es cuando tú pides, la querella de nulidad es cuando tú pides expresamente que la sentencia debe ser declarada nula.
por X razón. Cuando tú lo pides, ahí estás diciendo ahí errores sin procedendo. Ahí lo dices claramente. Sin embargo, hay otro artículo que decía, ¿no? El recurso de apelación contiene intrínsecamente el pedido de nulidad. Pero este tema de acá, fíjense, tiene una historia. Y veamos cómo es. Se han copiado, como lo hace ver Eugenia Ariano, se ha copiado del Código Procesal Argentino. El Código Argentino dice que el recurso de apelación comprende el de nulidad por defecto de la sentencia. El nuestro dice el recurso de apelación contiene la nulidad solo en caso de vicios formales también, de formalidad, vicios de formalidad. Sin embargo, a la hora de copiar, no copiaron la otra parte del Código Argentino. O sea, copiaron solamente una partecita, jamás. Y se olvidaron de copiar, ¿no? Lo que decía, si el procedimiento estuviera ajustado a derecho y el tribunal de alzada declarase la nulidad de la sentencia por cualquier otra causa, resolverá también el fondo del asunto. O sea, no declara la nulidad y le reenvía al juez inferior, sino simplemente declara la nulidad y también resuelve el fondo del asunto. Eso sucede allá en Argentina, que es un país civilizado, y que veía el mundial, nosotros no. Y eso es lo que dice también la ley de enjuiciamiento civil española. En el artículo 465 señala lo mismo. Señala de que el juez, al resolver la nulidad, podrá, si entiende los actuados suficientes, podrá resolver el fondo del asunto, o sea, no reenvía. Sí, también hay nulidades allá, también hay apelación que es la nulidad y también se manda al juez inferior, pero en otros extremos, en casos extremos, el reenvío siempre es mal visto. Pero una solución parecida está en el artículo, en nuestra propia ley 27444, nuestra famosa ley de procedimiento administrativo general. ¿Qué es lo que dice el 217.2? Dice claramente, dice así, que la autoridad que resuelve el recurso de apelación, dice, podrá resolver la nulidad y luego, si tiene los actuados necesarios, podrá resolver el fondo del asunto. O sea, no regresa el caso a la autoridad inferior para que lo resuelva. O sea, ¿cómo nos gustaría tener una norma, así como está en nuestro procedimiento administrativo, ¿no? Una norma en nuestro Código Procesal? No es así, no la tenemos de manera clara. Entonces, en realidad, cuando el 382 te dice que contiene intrínsecamente el periodo de nulidad, es solamente referido, porque lo dice también, a los aspectos formales de la resolución. ¿Y cuáles son los aspectos formales de la resolución? Es el artículo 122. Y el 122 te dice, la resolución debe contener lugar y fecha, número de resolución, firma del secretario, firma del juez, la enumeración correlativa de los fundamentos de derecho y las razones del tema. Listo. Dice, si no tienes esos requisitos, será nula. Así dice. Claro. Entonces, si no hay esos requisitos, entonces puedes aplicar de oficio, este artículo 382. El juez superior, al resolver la apelación, como esta contiene intrínsecamente el periodo de nulidad, podría, en eventualidad, podría declarar. Pero solamente se refiere, y únicamente se refiere, a los aspectos formales. Nada más. Pero sucede que en la práctica, fíjense, los jueces, iba a mostrarles unas resoluciones que están saliendo en sala civil. He visto, tengo varias, en las cuales 5 páginas escriben, 5 páginas, escriben un vocal, 5 páginas y dicen nulo. ¿Y en qué se basa? Se basa en este artículo. Pero no por los aspectos formales de la resolución, sino que se basa por la mala motivación. Efectivamente, el artículo 122.4 dice que debe dar los fundamentos de hecho y de derecho. Debe fundamentar, es cierto. Pero si no estás de acuerdo con la fundamentación, dice nula. Motive nuevamente, dice así. Y el otro motivo de nulidad que hace es porque prueba de oficio. Pasa al siguiente, por favor. El asunto pasa por el artículo 172, señores. La finalidad de las nulidades no es anular el proceso por anularlo. El proceso no es una puesta en escena. El proceso es algo que la gente vive. Para el efecto, o sea, un problema humano. O sea, eso es lo que hemos perdido nosotros. Es como los médicos de emergencias. Ustedes se van y su familiar está desangrando o está de mucho dolor y en emergencia los médicos lo miran con un desapego al dolor,
con una inhumanidad, lo mira así, lo miran como si fuera... Tú ves que tu familia está muriendo y ellos lo miran así. O sea, una inhumanidad al respecto. Así son los magistrados y así son los secretarios del personal con respecto a los litigantes. Yo acepto que miren mal a los abogados, pero los litigantes no, porque ellos son los que están pidiendo tutela, ellos son los que piden ayuda al juez. Muestra la resolución, la tercera resolución. La 2937. Miren, es un casito en el que, déjalo de más, es un casito en el cual, salió recién, 8 de noviembre, en el cual se ha ordenado el lanzamiento de todo un pueblo joven, de 160 familias ubicadas en el lugar de Chile. Entonces, ellos han presentado su recurso ante el juez y el juez declaró infundado. Láncenlos. Han presentado su recurso de apelación y ha llegado a la sala. La sala, miren lo que dice, baja despacito. Dice, primero, la resolución venía en grado, un resumido. Luego, el segundo, el resumen del recurso, y luego en el tercero, miren, en 10 renglones, en 10 renglones, analiza el tema, es un expediente así, analiza el tema y dice que, como las partes han presentado planos de ambas partes, y no se sabe con certeza dónde queda el lugar, si efectivamente el lugar para lanzar a estas 160 familias de este pueblo joven están ubicadas en el predio o están ubicadas en otro predio, como hay duda, miren profesor, baja. Nula la resolución, dice, insubsistente todo lo actuado e improcedente el escrito del señor. Nulo todo lo actuado, hasta ahí déjalo ahí. Fíjense entonces cómo con 10 renglones dice, como no, dice, no procede que esta controversia se dilucide mediante la institución solicitada, sino más bien en un proceso diferente. Se lo mandan en otro proceso, lo manda el interdicto. Pero ¿por qué no resolvieron el fondo del asunto? Bajo un motivo. Aquí, ¿qué sucede? Hay más. Y aquí hay un voto en minoría. Un voto en minoría, ¿no? Y ese voto en minoría baja poco a poco. Miren cuántas páginas tiene. El señor vocal analiza todo el proceso, todos los planos, todas las partidas registrales, todos los informes periciales. Lo va analizando, baja, un poco más rápido. Sigue. Ahí. Y entonces finalmente declara fundado el pedido del pueblo joven. Fundado. El juez declaró improcedente, él declara infundado. ¿Cuál es la diferencia del voto? El voto primero de 10 renglones. ¿Cuál es la diferencia, señores? Es que para hacer esa decisión, para que esos dos vocales digan que es infundado el pedido, tendrían que rebatir las 7 páginas que había hecho este vocal. Tenían que rebatirlo. Entonces, lo más fácil es decir, ¿sabes qué? No sabemos cómo decidir, y como no sabemos cómo, no todo lo actual. Listo. Hay que lanzarlo. Miren, ¿no? Entonces, hay un problema serio. Ya, volvamos al tema. Y el asunto está en que yo conozco el caso no porque el gobierno regional esté metido aquí, sino porque estos señores andan pidiendo ayuda a todas las autoridades. Y se han ido al alcalde, se han ido a COFOPRI, se han ido al presidente regional, y el presidente regional me encargó el caso para leerlo, pero no es un asunto que el gobierno regional sea demandado o demandante, sino que ellos piden ayuda para que no lo lancen. Y aquí es crucial el tema. O sea, ¿cómo es posible que lo hayan anulado? Y lo han anulado sin tener en cuenta que el artículo 172, la convalidación, el principio de oportunidad, todo va para que la gente pueda impugnar voluntariamente y no lo hace. La siguiente. Por prueba de oficio, se ha hablado demasiado del tema de la prueba de oficio. La prueba de oficio es una facultad, el artículo 194 que dice claramente es una facultad del juez. Facultad del juez. ¿Y qué es lo que hace la sala? Cuando ve que faltó prueba, dice ordena prueba de oficio. Y le ordenan al juez que actúe una prueba de oficio, con nombre, con apellido, que hagan la prueba de oficio. Y lo obligan, ¿no? Y lo cual está mal porque es una facultad. Pero además, las pruebas
El artículo 190 le está permitiendo al juez superior, si él cree que debe haber una prueba de oficio, que él actúe, pues. Porque también esa facultad de prueba de oficio la tiene el juez superior. Y el artículo 374 dice cuál es el procedimiento para la admisión, actuación y valoración de la prueba en segunda instancia. Entonces, si quieres tú no la prueba, actúala tú, juez superior, no anules. ¿No? Esa es una renuncia a tu calidad de instancia. Tú eres instancia, no debes realizar la nulidad por nulidad. La siguiente. El asunto pasa también por la motivación. Si yo, así más sencillamente, para decirlo, si tú crees que el juez no ha motivado o ha motivado de manera aparente, motiva tú. Haz tu propia motivación. Así como ven que este señor Vocal Carrillo ha hecho un análisis de 7 páginas, la letra pequeñita, ¿no? Esa es motivación. A favor o en contra de motivación. Pero miren, comparen la otra motivación de los dos vocales en mayoría. 10 renglones. Nada más, dedica el tema, ¿no? Entonces, haz tu propia motivación, asume tu propia función, tu condición de funcionario que debe resolver con justicia todos los casos. Dé a favor o dé en contra, pero dilo, no anule, no reenvíe. Y eso pasa porque se olvidan de que el juez es un juez de instancia y un juez que debe hacer un nuevo juicio, un nuevo juicio. Finalmente, tenemos que decir que el juez debe resolver el fondo del asunto y no decretar la nulidad, salvo que aquella haya sido motivo determinante del recurso de apelación. Apelación querela nullitatis. Apelación nulidad. Salvo que sea y de manera insubsanable, cuando no la pueda subsanar. Luego, el juez superior, en virtud de la apelación, viene investido de unos poderes que tuvo en su momento el primer juez respecto al objeto del proceso, dentro, ciertamente, de los límites objetivos puestos por la parte del impugnado. Debe realizar un nuevo juicio sobre el mismo objeto de litigio, porque también es juez de instancia. Bueno, yo espero que les hayan disfrutado de este tema de acá, porque a mí sí me apasiona el tema, realmente, y que hayan entendido las sentencias que he tenido. Son parte del trabajo diario, uno las ve diariamente, y yo digo, no puede ser que los jueces hayan olvidado su función, su augusta función de administrar justicia, y creen más bien los jueces superiores que son jueces de la Corte Suprema, que solamente revisan el derecho y no los hechos. Bien, muchísimas gracias. Felicitamos al doctor Enrique Salazar Fernández por su excelente exposición. Para quien pido un fuerte aplauso. Invito al público a formular las preguntas que crean conveniente. Buenas noches, doctor Salazar. Primero saludarlo por haber tenido esta experiencia de haber recibido todo lo concerniente a la apelación de manera práctica, ¿no? Quería preguntarle una cosa muy concreta. Usted ha referido de que fijarse en la procedencia se facultaría, se movilizaría en la praxis, en la realidad, como una evasión de los jueces para resolver el fondo del asunto, ¿no? Pero eso jurídicamente equivaldría a ignorar los requisitos de procedencia, hablando jurídicamente en este punto, ¿no? Quería saber su criterio netamente jurídico, más allá de la práctica, si se debe evadir o se debe tener a un lado ese formalismo que establece los requisitos de procedencia. Bien, sí, Trujillo, ¿no? Ah, sí, lo recuerdo. Sí, verá, el tema de la procedencia, o improcedencia y fundabilidad es un tema que anda vagando por ahí y no se aclara bien. Realmente, como les decía, es el fondo del asunto lo que debe resolver, la cuestión principal. O sea, la cuestión principal es el fondo. Por eso dice fundabilidad, ¿no?
fondo. Se tiene la misma raíz gramatical y es para resolver si tiene razón o no tiene razón. El otro tema, lo de procedencia o de improcedencia, es más bien es un hilo finito que tiene que ver con la procedibilidad. O sea, cuando la cuestión tiene un trámite que debe ser cumplido por las partes. El trámite. Cuando ese trámite es insubsanable, es improcedente. Y cuando ese trámite es un trámite que debe ser cumplido, pero que tiene un pequeño problema que puede ser subsanado y es inadmisible. Entonces, en ese terreno se mueve la improcedencia nada más. Solo que los jueces lo que están diciendo últimamente es que es improcedente cuando no tienes el derecho. O sea, por ejemplo, yo tengo sentencias que dicen ¿no? Ordeno infundada la demanda del peticionario que pide el 037. ¿No? Es profesor y pide el 037. Por ley, por jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal, el 037 no le corresponde a los profesores. Es una bonificación especial. Entonces va arriba a sala, y la sala que dice, revoco, que declaró infundada la demanda, modificando la declara improcedente. Dice. No es así, no es improcedente. Para que tú puedas, de fondo del asunto, puedas obtener una fundada o infundada, una demanda, lo que debes hacer es probar que estás en el supuesto que la ley dice, probarlo, presentar la prueba. Y la prueba que debió presentar es que era un trabajador administrativo, no que era un profesor. Como no es profesor, es infundado. No es improcedente. Improcedente solamente tiene que ver con el tipo de procedibilidad insubsanable. Ahí está la diferencia. Doctor Fernández, muy buenas noches. Quisiera hacerle más que una pregunta, una consulta. Hay un caso de un proceso contencioso administrativo que en primera instancia se resolvió como procedente la demanda. Va en apelación y el juez superior resuelve improcedente, basado en que no fue, al parecer no fue la vía idónea, digamos. El juez en segunda instancia tiene, digamos, la potestad de declarar la improcedencia cuando ya el proceso ha caminado más de un año y ha tenido el tiempo suficiente para declarar la improcedencia nomás en primera instancia. Y de otra parte, al resolver el juez que no es la vía, porque según el fallo del juez dice improcedente la demanda, dejando a salvo el derecho del demandante de hacer valer su tutela jurisdiccional efectiva en otra vía. Entonces, ¿está bien este planteamiento del juez de segunda instancia? ¿Y durante qué tiempo se puede interponer el otro proceso? Como hizo un proceso y lo terminó, entonces el reclamo administrativo ya concluyó. Esa es para la última pregunta que ha hecho. ¿Durante qué tiempo puede presentar el segundo proceso? Porque tú inicias un proceso, un trámite administrativo y te dicen no, te dicen sí, ya tienes 3 meses para hacer tu demanda de contencioso administrativa. Tienes 3 meses. Pero como has iniciado un proceso distinto y lo terminas después de 1 año y medio, ya los 3 meses ya caducó, ya había un problema serio. En realidad, lo que debe hacer el juez es decidir el fondo del asunto. Es decir, ustedes tienen que acreditar los supuestos de hecho para que puedas obtener la consecuencia jurídica. Toda norma jurídica tiene supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Para que tú puedas decir fundado tu reclamo, debes acreditar ese supuesto de hecho. Si no estás en ese supuesto de hecho, es infundado tu reclamo. Entonces, los jueces deben decretar lo fundado o infundado y no decir improcedente. Decir improcedente es no decir nada. No decir nada, es dejar en el limbo. Ese tipo de sentencias se han prohibido.
decía, se ha prohibido, primero jurisprudencialmente en el tema de la reivindicación y el título de propiedad, luego en el cuarto pleno casatorio, pero para el caso del precario, se ha prohibido, ¿no? Dice, la Suprema necesita los jueces resuelvan, digan fundado o infundado, no digan improcedente. Esa forma de decirlo, en realidad debe aplicarse para todo. Yo no admito, yo veo todos los días ese tema que usted cuenta, lo veo todos los días, haciendo resoluciones contenciosas administrativas que los jueces dicen improcedente la demanda, modifique improcedente la demanda y que haga valer su derecho a la ley que corresponda. Cuando realmente es decir, no, es infundado el pedido, que sería mucho más agravante para el trabajador. Lo que pasa es que lo hacen pensando que es un trabajador. Y si es un trabajador, dicen, hay que darle la oportunidad para que pueda iniciar el reclamito en otro proceso y pueda subsanar. Realmente, a mi modo de ver, debería ser infundado el reclamo. ¿En qué tiempo después de poner el otro proceso? Como decía, ya no podría, porque si un abogado atento al contestar la demanda, ¿qué es lo que va a decir? Caducidad. ¿No ves que para hacer un contencioso administrativo primero haces el reclamo administrativo? Y una vez que te notifican, tienes 3 meses para hacer tu demanda contenciosa administrativa judicial. Y si tú has iniciado un proceso y has caminado año y medio y lo has perdido, te dicen hacer otro proceso, el plazo ya caducó. O sea, un abogado atento va a deducir el certificado de caducidad. Por eso es que el juez, si quiere hacer un favor, declara fundado el reclamo. O declara infundado, puede ser, pero el fondo del asunto. No decir improcedente la demanda, sino decir nada. Esa absolución de la instancia está prohibida, realmente. Pero dice el juez, dejando a salvo el derecho del demandante. Claro, porque está diciendo es improcedente, está dejando a salvo el derecho para que lo haga valer en la ley que corresponde a esa famosa frase, pero realmente está mal. Debería ser improcedente, infundada la demanda sobre el tema, ¿no? No habiendo más preguntas, será entrega de un diploma de reconocimiento y un presente al doctor Enrique Salazar Fernández por su participación el día de hoy. Doctor Enrique Salazar Fernández, en nombre del decano del Ministro del Colegio de Abogados, doctor Víctor Anacleto Guerrero, se le hace entrega de un diploma de reconocimiento por su participación. Gracias. Habiendo el doctor cubierto todas nuestras expectativas, el colegio también le hace un presente por su participación. Se les agradece a los presentes. Buenas noches.